Muy buenos días, mi nombre es Gerardo Campos Molina. A continuación vamos a desarrollar la sustentación de la materia infraestructuras críticas. Los compañeros que conforman el grupo son Adriana Díaz Lenis, Gerardo Campos Molina, Julián Ernesto Almario Peña, Mauricio Morales Pineda, William Alexander Jiménez Hurtado y la tutora del curso es la ingeniera Jenny Estela Núñez. Introducción. A través de la elaboración del presente trabajo, de acuerdo con el caso de estudio planteado durante todo el semestre, que fue el Hospital San Fe, se logró identificar por qué este es clasificado como infraestructura crítica, las amenazas y problemas relacionados con la seguridad informática que pueden llegar a afectar los servicios que presta esta entidad. Asimismo, se realizó una revisión del marco legal y jurídico en el ámbito nacional e internacional que tienen este tipo de organizaciones por estar catalogadas como infraestructuras críticas. Por último, se identificaron las herramientas informáticas para mitigar los impactos que puedan presentarse ante un incidente relacionado con la seguridad y se diseñaron propuestas para la protección, prevención y mejoramiento de la seguridad a través de la formulación de un plan de protección del operador y un plan de protección específico. Podemos mencionar que las infraestructuras críticas son una sinergia de componentes físicos y organizacionales que pueden ser del orden público o privado, que tienen como misión la prestación de un servicio público o básico esencial, el cual impacta de manera positiva a los habitantes de una población. Algunos de los sectores que conforman estas infraestructuras críticas son el sector de energía, salud, agua potable y saneamiento básico, el sector químico, el sector nuclear, el sector financiero, el sector de la seguridad nacional, etc. En la actualidad, muchas de estas infraestructuras críticas están siendo origen de ataques, los cuales están llegando de diferentes vectores que están aprovechando las vulnerabilidades que estas infraestructuras están presentando en los elementos tecnológicos que han implementado a través de los últimos años, los cuales han permitido optimizar los procesos industriales, pero que están generando brecha de seguridad muy significativa al no contar con planes estratégicos para la implementación. Los objetivos propuestos durante esta presentación fueron: objetivo general, formular estrategias de ciberseguridad para la organización y la gestión de la seguridad de una infraestructura crítica propuesta a partir de la normatividad legislativa y las políticas del sector público y privado, con el fin de identificar las medidas de protección necesarias. Los objetivos específicos fueron tres. 1. Consultar el panorama actual de las infraestructuras críticas, identificando los tipos de ataques, posibles amenazas y principales problemas de seguridad informática que pueden afectar gravemente las infraestructuras críticas, como también los servicios esenciales que prestan y las infraestructuras estratégicas que la conforman. Identificar el beneficio que tienen algunas herramientas de software en la protección de la seguridad en las infraestructuras críticas. Y por último, tenemos diseñar planes estratégicos encaminados a la protección de las infraestructuras críticas que permitan garantizar la continuidad de los servicios prestados por estas infraestructuras. A continuación, continuamos con el compañero Julián, que nos va a explicar la fase número 1. Buen día, mi nombre es Julián Ernesto Almario Peña, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. El día de hoy vamos a continuar con el curso de infraestructuras críticas, dando avance a la parte final del desarrollo de este curso. La parte que me tocó a mí es fase 1, desarrollo de la socialización. El Hospital San Fe es una infraestructura crítica debido a que sus labores están encaminadas a mejorar la salud de las personas. Además que es un servicio social que se presta a toda la comunidad, perteneciente al sector de la salud. Una empresa social del Estado de orden público. Esto los hace una entidad vulnerable ante los ataques cibernéticos. El movimiento de esta entidad es de 24 horas todos los días de la semana y durante todo el año, por lo que ante un ataque informático
que por ejemplo lo pueden realizar los ciberdelincuentes por medio de una extorsión de información extraída ilegalmente. Esto paraliza completamente sus actividades poniendo en riesgo la vida de muchas personas, paralizando los sistemas, lo que ocasiona lastimosamente que los trabajadores de esta entidad cedan ante las pretensiones. Dentro de las amenazas que presenta este hospital y el estado actual se encuentra falta de programas de capacitación en seguridad informática a todos los profesionales de salud y en general a los encargados de la dirección del área de asesoría y desarrollo de servicios. Se identifica el uso de software obsoleto en los recursos físicos de la red del hospital, pues los 186 equipos de cómputo conectados están administrados por un servidor con sistema operativo Windows 2003. El SQL Server también es obsoleto, necesita actualizarse. Las actualizaciones del software se hacen anualmente. La red de dispositivos y sistemas necesitan estar conectados a sistemas externos. La información clínica que manejan de los pacientes es sensible a los ciberataques. 5 herramientas tecnológicas. La primera herramienta tecnológica que ha sido muy utilizada a lo largo de los años son los firewall, que realizan el bloqueo de amenazas. También tienen la capacidad de hacer una clasificación de los archivos según algunos parámetros establecidos. Dentro de las funciones con las que cuenta, la más importante, están encaminadas a ejecutar el bloqueo, el acceso que no se encuentran autorizados, efectúa una identificación de los usuarios y realiza la inspección del tráfico que se encuentra en la web. Cuenta con un software de antivirus que se pueda conectar a la red, en la que puedan hacer las respectivas actualizaciones. Su papel dentro de los sistemas informáticos es fundamental, pues están encargados de detectar software malicioso y malware. El proxy es otra herramienta de ciberseguridad bastante útil, pues cumple el papel de intermediario entre el respectivo navegador y el Internet. Dentro de sus funciones más importantes se encuentra en la aplicación de todas las reglas de filtrado según las políticas que se hayan establecido de seguridad informática en la entidad. Esto ayuda a realizar el bloqueo de algunos sitios web que puedan vulnerar la seguridad o que son peligrosos. También los software de monitoreo a la distancia son muy útiles, pues permiten que los profesionales de la ciberseguridad puedan realizar diferentes funciones como recopilación de información, supervisión y efectuar diagnósticos del hardware y las aplicaciones que de una manera remota, lo que permita un monitoreo y soluciones rápidas en cualquier momento y desde cualquier lugar. Por último, se recomienda el uso de Nikto, que es un software que realiza el escaneo de los servidores que se encuentran en la web, todo con el objetivo de buscar las posibles vulnerabilidades que se puedan encontrar. Dentro de sus ventajas se encuentra que posee una extensa base de datos distribuida de forma GPL, lo que permite establecer modificaciones para optimizar su funcionamiento, además que tiene una variada selección de plugins y elementos que permite realizar la personalización óptima. En lo que tiene referencia a las mejores prácticas y estrategias de ciberseguridad en la infraestructura crítica, en este caso el Hospital San Carlos de Fe, se puede mencionar que se deben hacer una inversión en la infraestructura de la entidad como un elemento significativo de prevención. Esto ayudará a establecer un control y protección de la información personal de los pacientes. Esto se puede lograr utilizando tecnologías actualizadas que permitan identificar ataques, virus y controlar los accesos que no son permitidos. Además de las inversiones que se realicen en software y hardware, que también se deben contratar. Se debe contratar personal técnico especialista en esta materia, que es una solución a corto plazo, pues se requiere tiempo y aumento de costos para llevarlo a cabo. Si se quiere una estrategia económica en este sentido, se está actualizando regularmente las soluciones en la nube que reducen costos y se obtiene un retorno eficiente de la inversión. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Mauricio Morales y luego de la presentación de la primera fase por parte de mi compañero Julián, vamos a continuar con la fase 2 en la que se realizó la evaluación de normatividad y políticas de infraestructuras críticas. Iniciamos con lo que es la Directiva 2008-114 de la Comunidad Europea, básicamente que se basa en lo que se llamó el famoso Libro Verde y PEPIC para protección de infraestructuras críticas y que aborda varios aspectos como temas de organización, como temas de los responsables, como que esa parte de centrarse en las víctimas sobre la parte
también de tener un impacto económico, de afectar todos los temas públicos y sobre todo también en aspectos de cooperación como parte de la Unión Europea. Posteriormente también tenemos un aspecto y es en cuanto a la normatividad. En esta misma Unión Europea teníamos casos, pues como nuevamente lo reiteramos, el del Libro Verde para la protección de infraestructuras críticas. Eh, Igualmente también teníamos otros trabajos que se realizaron en esta zona del planeta en cuanto a fortalecer la seguridad. La directiva que ya mencionamos. Por el lado de Estados Unidos se crea el NIP, que es el Programa de Protección de Infraestructuras Críticas. Y ya entrando en América Latina, pues en lo relacionado con algunos países como Colombia, Chile, México y Uruguay, en los que se crean pues los respectivos COLCERT, CECIRT, el CERT, el CERT-UI, igualmente los documentos jurídicos, en el caso de Colombia los COMPES, en el caso de estos demás países sus políticas de seguridad y sus marcos, igualmente lo que ha sido políticas digitales, políticas de seguridad de la información, políticas de protección de datos personales, leyes, delitos y normas y estándares que las iremos mencionando más adelante. En cuanto al diagnóstico nacional de seguridad digital, encontramos que en Colombia se realizó la creación de instituciones como el COLCER, como el CCOCI, el CCP, el CECIRT, y que también Colombia realizó una actualización de sus políticas de ciberseguridad con el objetivo de generar confianza nacional en este aspecto, tal como es el caso del COMPES 3995 de 2020. En cuanto a este mismo diagnóstico, también se puede identificar que de acuerdo al Ministerio de las TIC, durante 2015 al menos, que es el último reporte que tenemos oficial de este ministerio, se presentaban sectores, sobre todo la ciudadanía, con un 42 puntos por ciento de la población con afectaciones por incidentes de ciberseguridad gestionados pues por estas organizaciones, seguido de temas de gobierno, educativo, financiero, y los principales incidentes eran defacement, estafas, usurpaciones de identidad, phishing, smishing, injurias, bueno, en fin, distintos tipos de delitos. En lo relacionado con la protección de infraestructura crítica para el caso Estudio Sancar tenemos que esta, al ser una entidad pública, se rige por la normatividad colombiana y en este caso por el modelo integrado para la gestión que en su tercera emisión habla sobre los criterios de gobierno digital y seguridad digital. Esto hace que a su vez, diga, el área TIC que se reporta con el desarrollo de servicios, dependa a su vez de la junta directiva quien se encarga de destinar recursos y delegar responsabilidades específicas sobre eso. Igualmente, pues ya jurídicamente se rige por el Plan Nacional de Protección y Defensa de Infraestructura Crítica, se rige también por el COMPES 3701-2011, el 3854-2016, el 3995-2020 y, y se catalogan pues como un activo nacional. Igualmente con el proyecto de ley 245-2019, pues que es un proyecto de ley con el cual ya se busca de cierta manera caracterizar, darle una forma jurídica a las infraestructuras críticas en el país y en la cual se encarga de vincular distintos sectores como militar, académico, salud, etc. etc. Finalmente, en cuanto a las estrategias de ciberseguridad que podrían implementarse, se propone liderar una cultura en torno a la ciberseguridad, realizar pruebas constantes para análisis de amenazas, fortalecer con un modelo de seguridad más robusto, fortalecer las capacidades académicas del personal de TI y adoptar el framework NIST. En cuanto a las políticas, ya lo mencionábamos inicialmente, pues se tienen los equipos de respuesta ante incidentes en Colombia COLCER, en Chile CECIR, México CER MX, en Uruguay también tiene su CERT. Igualmente en cuanto a la protección a la política de ciberseguridad, Colombia tiene sus COMPES, igual que Chile pues tiene sus normativas, Colombia tiene su política digital al igual que estos mismos países de la región.
tenemos la política de seguridad de la información que se rigen en todos estos países bajo el estándar ISO 27001 y las políticas de protección de datos personales que se implementan en Colombia en el 2012, en México en el 2010 y en el caso de Uruguay se implementan en el año 2008. A continuación, continuamos con la siguiente fase, la fase número 3, que va a estar a cargo de mi compañero William. Muchas gracias. Sí, buenas. Mi nombre es William Jiménez, pertenezco al grupo número 2, Infraestructuras Críticas. Este es la fase 5, la fase final, que es un compilado de las 4 fases anteriores. Yo voy a exponer la fase 3, que fue un laboratorio práctico, en donde instalamos un honeypot. ¿Qué es un honeypot? Es un sistema pues simulado o un señuelo que se ubica en la red con el fin de recibir ataques, una serie de ataques del exterior. Hay una red donde hay personas buscando este tipo de honeypots y haciéndoles ataques. Y estos ataques, ¿para qué se realizan después? Pues son para capturar toda esa información, los métodos de ataque, las técnicas de intrusión, qué herramientas utilizan y el modus operandi de los atacantes, de los ciberatacantes. Esta herramienta puede ser, como dice la diapositiva, puede ser configurada de diferentes maneras, de múltiples maneras, para múltiples objetivos. Para alertar, para recibir alertas, para obtener simplemente información, para ralentizar los ataques, o puedes hacer una combinación de estos tres modelos. Algunos de los proyectos más importantes relacionados con el honeypot a nivel industrial son el HoneyNet, el Compot, que pues el Compot fue el laboratorio que vamos a utilizar nosotros, y el Honey. En la fase 3 pues realizamos la configuración de lo que se llamó el Compot, el proyecto fue el Compot. ¿Y qué es un Compot? El Compot es un sistema industrial de infraestructuras críticas tipo SCADA de baja interacción. Es fácil de desplegar, de modificar, incluso de ampliar. Tiene la facultad de simular diferentes protocolos, HTTP, SNMP, IPMI, el S7COM, que es de un protocolo de Siemens, pues que es el que vamos a utilizar nosotros en este laboratorio. Esta es la distribución de cómo quedaría un Compot a nivel lógico. Pues estarían los atacantes, que es la versión rojo, y aquí llegaría la información del procesamiento, las bitácoras, pues está la configuración del Compot, el template que muestra el Compot cuando se ingresa a él. El Compot que vamos a utilizar es un tipo PLC de la compañía Siemens, que es el modelo Simatic S7200, que es un módulo con salida CP443 para la conexión a la red. Esta es unas gráficas, unas ilustraciones pues de cómo funciona el Compot, cómo se vería gráficamente el Compot. Para su funcionamiento necesita unos puertos que deben de estar abiertos, que son los puertos por donde recibe los ataques. Esos puertos se deben de abrir en el firewall. Incluso se tiene que poner en la DMZ la IP del servidor del Compot, pues para que desde el exterior pueda recibir ataques. Aquí podemos ver que él nos muestra todas las IPs de donde vienen, nos da una información bastante amplia de lo que son los atacantes y un tipo de ataque que se puede hacer hacia el Compot, pues utilizando el Nmap, esta herramienta. Con esa herramienta uno puede hacerle un ataque. Ahora vamos a mirar a nivel práctico cómo funciona el Compot. Aquí vemos la interfaz Tipot, donde dice Kibana, pues uno le da en Kibana y él muestra cualquier cantidad de herramientas para recibir ataques. Entre ellas está el Tipot y el Compot, pues que son las herramientas que vamos a ver a continuación. Este es el Tipot y aquí podemos observar la cantidad de ataques que ha recibido ahora mismo por diferentes módulos que trae el Tipot configurado. Aquí podemos ver el Compot
que fue la herramienta que utilizamos para este laboratorio para recibir ataques. Actualmente ha recibido 2 ataques. Por acá podemos observar, acá abajo, podemos observar las IPs de donde han venido los ataques. Incluso el operador, nos muestra el operador. Podemos darle en la IP que realizó el ataque, podemos darle clic y nos muestra una información relevante de la IP, de dónde provino, qué operador es, de qué país, etcétera. Puede darnos bastante información al respecto. Aquí vemos que es de Colombia, que es de Claro, etcétera. Y esta es la interfaz que nos muestra cuando queremos acceder al cómputo, ¿verdad? Y bueno, esta herramienta es bastante poderosa, pero a la vez bastante delicada, pues porque deja expuesto, este servidor lo deja expuesto hacia el exterior para recibir ataques. Entonces hay que saber, hay que mantenerla en un ambiente controlado para que no vayamos a tener algún tipo de problemas. Bueno, esto fue mi presentación de la herramienta Compot. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Entonces, el tema que les traigo para exponer hoy en la sustentación de la materia de infraestructuras críticas es el Plan de Seguridad del Operador, con abreviado PSO. Entonces, este plan es una serie de documentos estratégicos que le brinda a todas las infraestructuras críticas, políticas o lineamientos que se deben de tener en cuenta para lograr la seguridad de los recursos de los operadores críticos. Entonces, los elementos que debe tener este plan o estos documentos son los siguientes. Como primera medida, una política general de seguridad del operador y marco de gobierno. Entonces, en esta política se busca establecer los lineamientos, los estándares de seguridad que todos los componentes deben de tener si deben de seguirse en el Hospital San Carfe, especialmente para salvaguardar y proteger los activos de la información con los que cuenta este hospital. Y con ello, pues obviamente garantizar los pilares de la información como son la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información. Esta política pues abarca también los objetivos, el alcance y pues todo lo relacionado con el tema de la política. El cumplimiento, esta política debe de ser autorizada por la alta gerencia del hospital y el no cumplimiento de ella pues acarrearía algún tipo de investigación. El alcance de esta política pues es para todas las personas, individuos, usuarios, tanto clientes como personas pacientes que estén relacionados con algún tipo de activo de información directamente. El segundo elemento dentro de este plan es la relación de estado de servicios esenciales prestados por el operador crítico. Entonces, en este ítem, lo importante es que se desglose muy bien cuáles son esos servicios esenciales que presta el operador crítico a las personas, a los pacientes, y que el que no se cumpla alguno de ellos, pues afectaría totalmente a la comunidad. Entonces, basado en el caso estudio, basado pues en la información recopilada, pues podemos detectar que los servicios esenciales son los servicios de prevención y tratamiento de enfermedades, servicios asociados a la salud reproductiva, embarazo y parto, población vulnerable, servicios de salud a poblaciones vulnerables, intervenciones clínicas urgentes, tratamientos de enfermedades crónicas, suministro de medicamentos esenciales, y servicio de diagnóstico por imagen, banco de sangre o laboratorio. La siguiente ítem, también que es importante, que obviamente compone el plan de seguridad del operador, es la metodología de riesgos. Entonces, la idea de este plan es que empecemos a detectar, a analizar los riesgos que pueden verse comprometidos toda la infraestructura tecnológica del hospital. Entonces, para el análisis de estos riesgos, utilizamos la metodología Magritte en su versión 3, la cual es la que se va a encargar de analizar y gestionar los riesgos de los sistemas de información del Hospital San Carfer. Pero en general, pues, hablamos de toda su infraestructura tecnológica. Esta metodología aporta al Hospital San Carfer herramientas eficientes para el análisis de riesgos, como ya se los dije.
Siguiendo cada uno de los pasos que dice esta metodología, que dice la documentación, primero que todo se va a lograr identificar los activos que posee el hospital. Se establecerán las amenazas que tienen asociados esos activos, las posibles amenazas. Adicional a eso, posiblemente se van a encontrar con el nivel de impacto que se puede tener dentro del hospital si esas amenazas se lograran materializar. Entonces, por eso les traigo, pues, por tan corto el tiempo de la presentación, pues, les traje como a modo rápido, pues, alguno de la clasificación de estos activos. En el caso de las aplicaciones, digamos, Magerit hace una clasificación de cada uno de los activos, los clasifica. Entonces, en este caso, pues hablamos de aplicaciones en la clasificación SW y tiene su específica descripción. Hablamos de hardware, entonces aquí se incluyen todos los dispositivos físicos que existen dentro del hospital. Y una vez, como les dije, hecho ese levantamiento de información y obtenido cuáles son los activos, se procede a hacer la valoración de estos por medio de las dimensiones de confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad. Entonces, cada uno de los activos fueron valorados según esas dimensiones. Posteriormente se hicieron la identificación de amenazas. Entonces, basado en los activos, se realizó la identificación de amenazas utilizando la metodología Magerit. Entonces, para ella hay esta clasificación de amenazas donde son los errores sin intención, llamémoslo ahí, y la A, que se encuentra por acá, son las amenazas con intención. Son los ataques, disculpen, con intención. Y la I, por aquí también vemos una I, son los temas de industria. Entonces así nos fuimos dando que los sistemas operativos tienen errores de usuarios, los antivirus, tienen manipulación de programas, entonces en la de los ataques maliciosos, llamémoslo así. Entonces, uno a uno a todos los activos que identificamos en el hospital se hicieron la identificación de amenazas. Posteriormente se valoraron esas amenazas, es decir, quisimos evaluar la probabilidad de que esas amenazas se pudieran presentar. Entonces, otro de los ítems importantes dentro de este plan son los criterios de aplicación de medidas de seguridad integral. Entonces, pues como ya analizamos todo, creamos la política, establecimos cuáles son los servicios esenciales dentro del hospital, miramos cuáles son las posibles amenazas o cuáles son los riesgos que se pueden presentar, entonces vamos a establecer unos criterios dentro del hospital. Entonces, se dice que hay que establecer planes de auditoría de red o análisis de incidentes de seguridad, utilizar elementos eficaces para proteger los datos, establecer periódicamente planes de capacitación a los usuarios de los sistemas. Aquí esta parte es importante porque sabemos que el factor humano o los individuos son el labor más débil dentro de la cadena, entonces es importante que ellos estén capacitados con todo este tema de ciberseguridad para que ellos no caigan ante estos ataques. Y establecer planes de ejecución de backup de la información corporativa. Estos son algunos de los que pues, traigo por el tiempo corto. Adicional a eso, se crearon unas salvaguardas. Magerit nos brinda también unas salvaguardas o unas contramedidas que ayudan a que las amenazas, a evitar que esas amenazas se logren materializar. Entonces, basado en cada activo, basado en la amenaza, entonces se crearon, se establecieron, se determinaron las amenazas que tenía cada una de las salvaguardas. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que significa el plan de seguridad del operador para el Hospital San Carfe. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Bueno, muchas gracias a los compañeros por sus exposiciones. A continuación vamos a dar las conclusiones de este trabajo. Se puede determinar que el Hospital San Carfe, como prestador de servicio de salud, tiene una misión muy importante frente a sus usuarios que se benefician de los servicios que él presta, ya que la salud es un tema que brinda bienestar para toda la comunidad y que ayuda al progreso de las regiones en donde se encuentran. En este orden de ideas es importante que las vulnerabilidades y estrategias que se plantearon en esta presentación y al transcurso del documento final que se elaboró en esta materia sean evaluadas y aplicadas por los directivos de la organización del Hospital San Carfe en pro de optimizar los procesos y en la mejora continua de toda su actividad.
También se puede decir que se pudo cumplir con el objetivo de hacer la formulación de estrategias de ciberseguridad para la organización y gestión de la seguridad de una infraestructura crítica, a partir de las normativas legislativas y las políticas del sector público y privado, con el fin de identificar las medidas de protección necesarias, identificando las amenazas de ciberseguridad para posteriormente organizar el plan específico de operador y por último el plan de protección específico. Bueno, la bibliografía que utilizamos para el desarrollo de toda la asignatura. Agradezco mucho a los compañeros por el esfuerzo y a la ingeniera por su dedicación. Muchas gracias y buenos días.